Hola, bienvenidos al cuarto video de la serie Lectura del capítulo 115 del libro de Urantia. Este capítulo se titula El Ser Supremo y en esta ocasión vamos a dar lectura a la parte número 3, que lleva como título Lo original, lo actual o manifestado y lo potencial. Para las personas que ven por primera vez esta serie de videos, les recomendamos ver los videos anteriores al menos de esta serie para darse una idea más clara de lo que aquí vamos a comentar. Pero también es conveniente ver los videos de los cuales dejo la liga en los comentarios de este video. Al menos los que se refieren a la estructura del universo, de universos y a la introducción al libro de Urantia. Esto nos va a dar una idea más clara de lo que vamos a comentar. Bien, pues vamos a dar inicio con la lectura. No sin antes comentar que al término de la lectura de cada uno de los párrafos vamos a dar nuestro punto de vista personal de lo que este párrafo nos quiere decir. Bien, pues iniciamos con la lectura. El cosmos absoluto es conceptualmente sin límite. Definir el grado y naturaleza de esta realidad primaria es colocar condiciones sobre la infinidad y atenuar el concepto puro de la eternidad. La idea de lo infinito eterno, lo eterno infinito, es incondicionada en grado y absoluta de hecho. No existe ningún idioma adecuado en el pasado, en el presente o en el futuro de Urantia para expresar la realidad de la infinidad o la infinidad de la realidad. El hombre, una criatura finita en un cosmos infinito, debe conformarse con reflexiones distorsionadas y conceptos atenuados de esa existencia sin límites, sin fronteras, que no comienza jamás ni termina jamás, la comprensión de la cual está realmente más allá de su capacidad. Bien, pues lo que nos menciona este párrafo es que no existe en este mundo mortal, ni ha existido ni existirá un lenguaje que pueda definir ni explicar el concepto de infinito, tampoco el de eternidad. Es prácticamente imposible para la mente humana el siquiera imaginar que algo o alguien haya existido por siempre, ya que nuestras experiencias nos hacen ver que si algo existe es porque tuvo un principio, pero también tendrá un fin. Igualmente, hablando de lo infinito, no tenemos ninguna experiencia ni vivencia de la infinidad. Y resulta claro que nuestros conceptos como humanos inmortales de la verdadera realidad de la eternidad y la infinidad deben ser conceptos incompletos que realmente atenúan la verdadera realidad eterna de esta infinidad. Continuamos. La mente no puede jamás esperar captar el concepto de un absoluto sin atenuarlo primero para romper la unidad de tal realidad. La mente es unificadora de todas las divergencias, pero en la ausencia misma de tales divergencias, la mente no encuentra base sobre la cual intentar formular conceptos de comprensión. Bien, pues al igual que el párrafo anterior, el concepto de absoluto, nosotros como humanos somos incapaces de captar su completo significado. Solo tenemos, como dice el libro, una idea atenuada de esta realidad. Continuamos. La éxtasis primordial de la infinidad requiere una segmentación antes de que el humano intente su comprensión. Existe una unidad en la infinidad que se expresa en estos documentos como el yo soy.
el postulado primordial de la mente de la criatura. Pero una criatura no puede jamás comprender cómo esta unidad se torna dualidad, triunidad y diversidad, permaneciendo al mismo tiempo unidad incondicionada o incalificada. El hombre se encuentra con un problema similar cuando se detiene a contemplar la deidad indivisa de la Trinidad al lado de la personalización múltiple de Dios. Para intentar comprender la infinidad es necesaria su segmentación y existe una unidad en esta infinidad que el libro la menciona como el yo soy. El significado de este término lo vimos en el video anterior, pero esta unidad se vuelve dualidad y luego se vuelve triunidad y diversidad. Pero al mismo tiempo, esta unidad permanece como una unidad incalificada. Y toda esta transformación es incomprensible para nosotros los humanos, al igual que la deidad de la Trinidad no dividida, junto a la personalización plural de Dios. ¿Cómo es esto? No, realmente no lo sabemos ni lo comprendemos. Continuemos. La distancia que separa al hombre de la infinidad es la única que ocasiona que este concepto sea expresado en una sola palabra. Aunque la infinidad es, por una parte, una unidad, o por otra es una diversidad sin fin ni límites. La infinidad, tal como es observada por las inteligencias finitas, es la máxima paradoja de la filosofía de las criaturas y de la metafísica finita. Aunque la naturaleza espiritual del hombre se eleva en la experiencia de la adoración hacia el Padre, que es infinito, la capacidad de comprensión intelectual del hombre queda agotada ante el concepto máximo del Ser Supremo. Más allá del Supremo, los conceptos se convierten cada vez más en simples nombres. Cada vez definen con menos veracidad la realidad y se transforman cada vez más en la proyección de la comprensión finita de las criaturas hacia lo superfinito. Pues estos son conceptos difíciles de asimilar para la mente humana. La unión de lo diverso, pero sin fin y sin ningún límite, y a pesar de que cada vez nuestro espíritu se eleva, somos incapaces de comprender el concepto máximo del Ser Supremo y aún más allá de este. El tema del Ser Supremo más detallado lo vimos en el primer video de esta serie, es decir, en la introducción. Continuamos con la lectura. Una concepción básica del nivel absoluto implica un postulado de 3 fases. Bien, como fases del postulado tenemos a lo original, lo manifestado o actual y lo potencial, que veremos enseguida. Lo original, el concepto incalificado de la fuente centro primera, esa manifestación original del yo soy, de la que surge toda la realidad. Bien, pues lo original, es decir, el origen de todo lo existente, la base de toda la realidad existente. 2. Lo manifestado, la unión de los 3 absolutos manifestados, los orígenes, centros, segundo, tercero y paradisiaco. Esta triodidad compuesta por el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la Isla del Paraíso, constituye la revelación manifestada de la originalidad de la fuente centro primera.
Bien, pues hay que recordar que el término triodidad se refiere a una asociación trina en donde no interviene el Padre Universal. Y es esta asociación trina del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso, lo que es realmente la revelación manifestada del origen centro primera, es decir, del Padre Universal. Continuamos. 3. Lo potencial. La unión de los tres absolutos de potencialidad, los absolutos de la deidad, incalificado y universal. Esta triodidad de potencialidad existencial constituye la revelación potencial de la originalidad de la fuente centro primera. Bien, pues como revelación potencial tenemos a los tres absolutos de potencialidad que ya hemos visto en videos anteriores. Y esto constituye, como dice el libro, la revelación potencial de la originalidad de el Padre Infinito, de nuestro Padre Universal. Continuamos. La interasociación de lo original, lo manifestado y lo potencial produce las tensiones dentro de la infinidad que dan como resultado la posibilidad de todo crecimiento universal, y el crecimiento es la naturaleza del séptuple, del supremo y del último. Bien, pues es decir, la asociación de las tres fases del postulado del nivel absoluto produce esa tensión que da como resultado la posibilidad del crecimiento de todo el universo y por lo tanto el crecimiento de Dios séptuplo, Dios supremo y Dios último, de los cuales dimos una breve descripción en el video de la introducción de esta serie de lecturas, es decir, en el primer video. Continuamos con la lectura. En la asociación de los absolutos de la deidad universal e incalificado, la potencialidad es absoluta mientras que la manifestación es emergente. En la asociación de los orígenes centros segundo, tercero y paradisiaco, la manifestación es absoluta mientras que la potencialidad es emergente. En la originalidad de la fuente centro primera, podemos decir si la manifestación o la potencialidad son existentes o emergentes. El Padre es. Pues en la siguiente asociación, la potencialidad es absoluta y la manifestación es emergente. Absoluto de la deidad, absoluto universal y absoluto incalificado o incondicionado. Mientras que en la asociación de los orígenes centros segundo, tercero y paradisiaco, la manifestación es absoluta y la potencialidad es emergente. De la originalidad de la fuente centro primera no se puede decir nada. Continuamos. Desde el punto de vista temporal, lo manifestado es lo que era y lo que es. Lo potencial es lo que está surgiendo y lo que será. Lo original es lo que es. Desde el punto de vista de la eternidad, las diferencias entre lo original, lo manifestado y lo potencial no son tan evidentes. Estas cualidades trinas no se distinguen así en los niveles de eternidad del paraíso. En la eternidad todo es, solo que todo aún no ha sido revelado en el tiempo y el espacio. Bien, pues en otras palabras, lo manifestado es lo que hemos traído a nuestras vivencias en nuestro pasado
y lo que estamos viviendo y creando en el presente. Lo potencial es lo que está surgiendo en nuestras vidas y que va a existir en el futuro. Y lo original simplemente es, en la eternidad no existe el tiempo. Continuamos. Desde el punto de vista de las criaturas, lo manifestado es la sustancia y la potencialidad es la capacidad. Lo manifestado existe en el centro mismo y desde allí se expande hacia la infinidad periférica. La potencialidad viene desde la periferia de la infinidad hacia el interior y converge en el centro de todas las cosas. La originalidad es aquello que primero causa y luego equilibra los dobles movimientos del ciclo de la metamorfosis de la realidad, transformando los potenciales en manifestaciones y convirtiendo en potencialidades las manifestaciones existentes. Bien, pues lo manifestado es lo que estuvo anteriormente en forma potencial. Lo potencial es la capacidad latente antes de manifestarse. Y lo original es el origen y después el equilibrio de la transformación de potencialidad en manifestación y de manifestación en potencia. Continuamos. Los tres absolutos de potencialidad actúan en el nivel puramente eterno del cosmos y por lo tanto nunca ejercen su actividad como tales en los niveles subabsolutos. En los niveles descendentes de la realidad, la triodidad de potencialidad se manifiesta con el último y después del supremo. Lo potencial quizá no logre manifestarse en el tiempo con respecto a una parte en algún nivel subabsoluto, pero nunca sucede así en el conjunto. La voluntad de Dios prevalece al final, no siempre en lo que concierne al individuo, pero invariablemente en lo que se refiere a la totalidad. Pues los tres absolutos de potencialidad, es decir, el absoluto de la deidad, el absoluto incalificado y el absoluto universal. A esto se refiere el libro cuando habla de los absolutos de potencialidad. El tema del último y el supremo se vieron en la introducción de esta serie de videos. Bien, entonces lo que se dice es que los tres absolutos no ejercen su actividad en nuestro plano físico, ya que este es su nivel subabsoluto. Pero la triodidad de potencialidad se manifiesta con el último y después del supremo. Lo potencial siempre se manifiesta en la totalidad. Continuamos con la lectura. Todo lo que existe en el cosmos tiene su centro en la triodidad de lo manifestado, ya se trate del espíritu, de la mente o de la energía. Todos están centrados en esta asociación compuesta por el Hijo, el Espíritu y el Paraíso. La personalidad del Hijo espiritual es el arquetipo maestro para todas las personalidades en todos los universos. La sustancia de la isla del paraíso es el arquetipo maestro del que Abona es una revelación perfecta. Y los superuniversos una revelación en vías de perfeccionarse. El actor conjunto es al mismo tiempo el activador mental de la energía cósmica, el que transforma en conceptos las intenciones espirituales y el que integra las causas y los efectos matemáticos de los niveles materiales con las intenciones y los móviles volitivos del nivel espiritual. En y para un universo finito, el Hijo, el Espíritu y el Paraíso ejercen su función en y sobre el último, tal como éste se encuentra condicionado y atenuado en el Supremo.
Bien, la triodidad de lo manifestado a la que se refiere el libro es a la asociación trina, Hijo, Espíritu y Paraíso. Todo lo que existe, aquello que vemos, sentimos, olemos, etc., todo está centrado en esta asociación trina. La personalidad del Hijo es el modelo a seguir para todas las personalidades en los universos, así como la isla del paraíso es el modelo de lo sustancial y que se revela a través de los 7 superuniversos. Lo mismo se dice del Espíritu Infinito, ya que Él es el que nos dota de mentalidad y el mismo, el activador mental de la energía en el cosmos y transformador de las intenciones en conceptos. Además, integra causa y efecto matemático de nuestro nivel material con el nivel espiritual. Continuamos. La manifestación de la deidad es lo que el hombre busca en su ascensión al paraíso. La potencialidad de la divinidad humana es lo que el hombre desarrolla en esa búsqueda. Lo original es lo que hace posible la coexistencia y la integración del hombre manifestado, del hombre potencial y del hombre eterno. Bien, pues buscamos a través de nuestra potencialidad y con los medios que nos fueron otorgados, como la mente, nuestro monitor, nuestro guardián, si es que lo tenemos. Conseguir manifestar la deidad en nuestro camino siempre ascendente hacia Dios. Y lo original es lo que hace posible la coexistencia y nuestra integración como hombres manifestados, potenciales y eternos. Continuamos. La dinámica final del cosmos consiste en trasvasar continuamente la realidad desde el estado potencial al estado manifestado. En teoría, esta metamorfosis debería tener un final, pero de hecho eso es imposible, porque tanto lo potencial como lo manifestado forman parte del circuito de lo original, del yo soy. Y esta identificación impide para siempre ponerle límites al desarrollo progresivo del universo. Todo lo que está identificado con el yo soy no puede dejar de progresar nunca, porque la manifestación de los potenciales del yo soy es absoluta y la potencialidad de las manifestaciones también lo es. Las manifestaciones siempre estarán abriendo nuevos caminos para que los potenciales, hasta entonces imposibles, se conviertan en realidades. Cada decisión humana no solo hace que se manifieste una nueva realidad en la experiencia humana, sino que desarrolla también una nueva capacidad para el crecimiento humano. En cada niño vive un hombre, y en el hombre maduro, que conoce a Dios, reside el ascendente morontial. Bien, pues por lo que nos dice este párrafo, siempre existirá una dinámica de conversión de potencialidad en manifestaciones. Siempre habrá un progreso, ya que la manifestación de los potenciales del yo soy es absoluta. Cada decisión que tomemos como humanos inmortales se manifiesta en una realidad y nos hace crecer como humanidad. Continuamos. La estática en el crecimiento nunca puede aparecer en la totalidad del cosmos, porque la base para el crecimiento, las manifestaciones absolutas, es incalificada. Y porque las posibilidades para el crecimiento, los potenciales absolutos, son ilimitadas. Desde un punto de vista práctico, los filósofos del universo
han llegado a la conclusión de que no existe nada que se pueda considerar como un final. Bien, pues es decir, no hay un final. No podemos decir que hemos dejado de crecer. Siempre estamos en el camino de ascensión, convirtiendo nuestras potencialidades en manifestaciones o actuales. Continuamos. Desde una visión circunscrita, existen en realidad muchas finalizaciones, muchas terminaciones de actividad, pero desde el punto de vista más amplio de un nivel superior del universo, no hay nada que termine, sino simplemente transiciones entre una fase de desarrollo y la siguiente. La canonicidad principal del universo maestro concierne a las diversas épocas del universo, las eras de Abona, de los superuniversos y de los universos exteriores. Pero incluso estas divisiones básicas de las relaciones secuenciales no pueden ser más que balizas relativas en la autovía interminable de la eternidad. Bien, pues brevemente podemos decir que hemos terminado o finalizado una actividad, pero esto es solo una transición entre fases de nuestro desarrollo, según nos comenta este párrafo. Continuamos. Para la criatura que progresa, la penetración final de la verdad, la belleza y la bondad del Ser Supremo solo puede revelar aquellas cualidades absolutas de la divinidad última que están situadas más allá de los niveles conceptuales de la verdad, la belleza y la bondad. Bien, pues en este último párrafo no tenemos comentarios, se explica por sí solo. Bien, pues con esto damos por terminada la lectura de la parte 3, que llevó como título Lo original, lo manifestado o actual y lo potencial. Esta parte 3 corresponde al capítulo número 115, que se titula El Ser Supremo. Y en el siguiente video daremos lectura a la parte número 4, que lleva como título Las fuentes de la realidad suprema. Esperemos que nos puedan acompañar. Gracias.